bueno, pues damos inicio, ya hemos estado charlando aquí, pues nuevamente buenos días a todas y todos. Realmente para la Flaxo México es un gusto podernos reunir el día de hoy como comunidad que somos, ¿no? Yo me he permitido preparar unas palabras en este gran inicio que para nosotros, para la Flaxo, para nuestra institución, pues es un día de celebración, es un día, digamos, de fiesta, lo digo, ¿no? Entre comillas, justo por el caso y de muchas mujeres que están desapareciendo. Pues sin más, voy a empezar a compartirles mis palabras. Hoy es un día, como les decía, muy especial para nuestra institución, la Flaxo México, porque inicia formalmente el taller Violencia por Razones de Género, que es parte de un proceso más amplio en el que hemos buscado construir nuestra cultura institucional de género con una convicción firme que he expresado en distintos espacios y momentos. La construcción de nuestra cultura institucional con perspectiva de género que responde a quienes somos y nos debemos no puede dar lugar a situaciones de fractura, sino al contrario, de unidad, de solidaridad y compromiso irrestricto con el respeto al derecho de las mujeres, a los derechos de las mujeres. Agradezco sinceramente y de todo corazón la participación de la doctora Leticia Bonifaz, una abogada experta y comprometida desde distintas trincheras con la construcción de una perspectiva de género que ha hecho posible visibilizar los aportes de grandes mujeres en distintas esferas del ámbito público y que ha señalado hechos y situaciones que transgreden los derechos de las mujeres. Sus causas nos invitan y nos inspiran a todas y todos a comprometernos con el respeto a los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muchas gracias, querida Leticia, por estar aquí. Aprovecho esta gran ocasión para compartir con toda la comunidad Flaxo México en qué ha consistido lo que hemos denominado el proceso de construcción de nuestro protocolo de género. Este camino inició con el establecimiento de una comisión de expertas en el marco del Consejo Académico de nuestra institución. Quiero agradecer nuevamente el compromiso de nuestras colegas, las doctoras Gisela Sarenberg, Sandra Serrano y Chloe Constant, por su entrega, dedicación y profesionalismo. Hemos tenido la fortuna de contar con su experiencia, conocimientos y acompañamiento que en todo momento han estado orientados con una ética profesional notable que merece nuestro reconocimiento y agradecimiento. Gracias por mantener un vínculo y diálogo constante y de gran confianza con la Flaxo a través de la Secretaría Académica. Esta comisión construyó inicialmente un diagnóstico institucional que derivó en dos decisiones fundamentales. La primera fue diseñar y organizar lo que hoy inicia el taller Violencia por Razones de Género, a propósito de reconocer la relevancia de contar con una perspectiva y cultura propia de respeto a los derechos de las mujeres en un contexto donde coincidimos profesoras, profesores, estudiantes y personal técnico de apoyo a nuestras labores sustantivas. En este camino nos ha acompañado la Universidad Autónoma Metropolitana, quien generosamente nos ha compartido su experiencia. Refrendamos nuestros lazos de colaboración con esta institución el pasado 14 de marzo con la firma de un convenio en el que quedó plasmado el compromiso de su rector general, el doctor José Antonio de los Reyes, y, por supuesto, de la doctora Guadalupe Guacús Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. Gracias, querida Guadalupe, a ti y a todo tu equipo.
De aquí la importancia de que todas y todos estemos reunidas y reunidos en este espacio. El taller es nuestro y para nuestra comunidad. La segunda decisión fue construir y diseñar nuestro protocolo de violencia de género, de la mano de la Comisión de Expertas de la Flaxo México y de destacadas colegas en la materia que nos han compartido su experiencia. Pronto tendremos nuestro protocolo y será del conocimiento de toda la comunidad. Para finalizar, quiero compartir hoy con toda la comunidad Flaxo México que en este proceso institucional y en todo momento el compromiso que nos mueve y que hoy refrendo se sustenta en dos ideas fundamentales. Una es que en el centro de nuestro compromiso están las víctimas de violencia de género. Y la segunda es que en todo proceso de atención a una situación de violencia de género estará llevado con el mayor profesionalismo, cuidado y respeto con todas las personas involucradas. Quiero finalmente invitar a toda la comunidad a que participemos en este taller que es nuestro para nuestra comunidad. Y bueno, hoy inicia efectivamente una serie de 3. Hoy es el primer día, así que los invito a que estemos presentes. Muchas gracias por su atención y gracias por estar aquí. Pues es un gusto y pues adelante, Sandra. Muchísimas gracias, Gloria. Pues es un gran honor para mí poder moderar esta primera conferencia magistral con la doctora Leticia Bonifaz y bueno, y poder compartir también con ustedes en una posterior ronda de diálogo que podamos tener con la doctora Bonifaz. Me voy a permitir en primera instancia leer su síntesis curricular, que por supuesto ella mandó una verdadera síntesis curricular que no refleja todo el trabajo que ella ha realizado y la experiencia enorme que tiene en pro de los derechos de las mujeres y también específicamente en cuanto al tema de violencia de género. La doctora Leticia Bonifaz es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, en donde es docente desde hace 30 años. Fue directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. En octubre de 1994 representó a México en la Conferencia Internacional para la Firma del Tratado sobre Derecho de Marcas en Ginebra, Suiza. Como servidora pública se desempeñó como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejera jurídica y de servicios legales en el gobierno del Distrito Federal, en donde fue una pieza clave en el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007. También fue consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En noviembre de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores la impulsó como candidata para integrar el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Fue elegida como una de las 11 nuevas expertas para el periodo 2021-2024. Es columnista del periódico El Universal. El 10 de diciembre de 2020 le fue otorgada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas la medalla Fray Bartolomé de las Casas por su destacado trabajo en favor de los derechos humanos. Pues me complace darle la palabra a una mujer tan destacada que siempre nos llena de entusiasmo escuchar y de quien siempre aprendemos infinitamente. Leticia, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Gloria. Qué gusto ver caras conocidas y, como dije antes, qué gusto poder interactuar con esta élite pensante de México, porque somos una élite pensante, para ver si después de esta plática salen nuevas acciones, nuevas líneas de investigación, nuevas formas de abordar este problema. Quiero empezarles diciendo que para mí el tema del derecho penal y estas cuestiones a las que hoy predominantemente me dedico, pensé que nunca iban a estar en mi vida, porque la verdad
Yo era del constitucional, del internacional, y de pronto la vida me llevó hacia temas terribles del derecho familiar que jamás imaginé y hacia temas de derecho penal, todo en función de la violencia hacia las mujeres. Creo que el tema de la violencia hacia las mujeres, aparte de que había estado invisibilizado, sí está creciendo como fenómeno y tenemos que ver cuáles son las causas y cuáles serían las formas correctas de abordarlo con decisiones políticas muy claras y dejar de estar en la autocomplacencia o de intentar mostrar que algo se hace y no. Voy a empezar haciendo un poco de historia y voy a estar saltando de lo nacional a lo internacional, llegando a mi actual trabajo en CEDAW. Lo primero que creo que debe quedar claro es que la violencia contra las mujeres ha existido como parte de este mundo donde domina el modelo patriarcal y que las mujeres habían estado mayoritariamente en silencio. Creo que debemos también tener muy clara esta división de lo público y lo privado, porque normalmente ponemos el foco en uno o en otro de los ámbitos, pero tienen que haber uno con otro. Empiezo por la violencia doméstica. La violencia doméstica ha existido, les digo, de manera inmemorial, pero no se calificaba como violencia. Yo creo que cualquiera de nosotras, dependiendo de la edad que tengamos, vimos a nuestras mamás quedarse calladas o no cuestionar un modelo de dominación porque era el único que existía. Yo en especial no vengo de una familia donde hubieron golpes y qué bueno, pero hay muchos casos en donde la violencia era física. Pero ya con conciencia recuerdo muchas expresiones de mi papá que dejaban a mi mamá callada y que hoy sé que era un tipo de violencia psicológica. Con los años mi mamá se fue empoderando y también recuerdo ya respuestas que cuestionaban mucho de lo que tradicionalmente mi papá había hecho, pero eso ya tenía que ver con 3 hijas empoderadas y cuestionadoras también. Pero la violencia, sobre todo la de carácter psicológico, la patrimonial, la económica, ¿cuántos casos tuvimos de mujeres totalmente dependientes del gasto y de tener que hacer unos milagros? Pues ahí está, desde la canción de Bartola, Chava Flores, mostrando esta labor de tener que hacer algo por una violencia que no calificábamos como violencia. Entonces, en el ámbito privado, el Estado tardó mucho en intervenir para identificar qué era la violencia y sobre todo para ver que no solo la violencia física era violencia. Durante muchos años se pensó que lo que sucedía al interior de una casa era un ámbito privado donde el Estado no intervenía. Ni siquiera había la pretensión de entrar a una esfera de regulación, porque lo que sucedía en el ámbito doméstico, en relación a la pareja, en relación a la violencia contra las hijas y los hijos, era algo que era o como el derecho de corregir o incluso el derecho del marido para mantener en orden a la mujer. Entonces, ¿cómo es que lo privado empieza a estar en el foco de lo público? Justo porque empieza a subir. Ahora, ¿por qué empieza a subir la violencia doméstica? En algunos casos, puede ser que empezó a ser visible justo cuando las mujeres dijeron, hasta aquí, o ya no aguanto. Ustedes saben que también el número de divorcios aumentó porque antes justo esa violencia se aguantaba como parte de que las abuelas decían, pues es tu cruz y hay que cargarla y así es el mundo y así ha sido y así seguirá siendo, hasta que alguien ya con independencia económica, ya con posibilidades de decir basta, dice pues hasta aquí llego e incluso te puedo denunciar. Las modificaciones a los códigos
vinieron casi por los años 80, 90, no antes. Y aunque no lo podamos creer, la violación entre cónyuges, la Suprema Corte modificó su criterio ya hasta el siglo XXI, con una decisión en la ponencia de la entonces ministra Sánchez Cordero, que revisó otra resolución que se había dado antes, donde había una mujer, doña Victoria Adato, para que vean que no solo presencia de mujer te garantiza perspectiva de género, donde se hablaba de le llamaban así como indebido ejercicio de un derecho, como si tuvieras, porque eres una pareja, el derecho de que tu cónyuge, en contra de tu voluntad, haga dentro del matrimonio un abuso en las relaciones matrimoniales. Entonces, esta decisión de allí hay violencia, se puede denunciar, se trata de una violación, es algo que la Corte dijo de manera reciente en el ámbito privado. Y hoy en día, en estos momentos, estoy muy cerca de un caso de Andrea Zorrilla, que ya difundió en redes y que lo puedo compartir, que le escribe a su violador. Es una relación de pareja entre dos chavos de la Universidad Panamericana, estudiantes de medicina, donde hay una relación abierta, donde son pareja que mantiene relaciones sexuales, pero que Andrea dice, llegué un día a su casa y vi que todo era distinto porque desde que llegué comenzó como si fuera un hombre al que yo no conocía, y comenzó la violencia y comenzó a violarme y comenzó a abusar de mí. Y lo peor es que cuando yo le decía, para, no, me duele, él decía, yo quiero conocer tu umbral de dolor, yo quiero saber hasta dónde puedo llegar y si te sigue doliendo, quiero saber hasta dónde llega tu umbral de dolor. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy está libre el agresor de Andrea, porque habíamos logrado con un muy buen trabajo de la Procuraduría local que lo detuvieran, que se iniciara el proceso, pero un magistrado pone el mismo argumento. Ellos eran pareja, ella fue a su casa, ella sabía que podía ser violada. Pues por supuesto que no. Ella fue a su casa un día más, como muchos que se habían dado, pero no va ella con la posibilidad de que pueda ser violada. Pero el argumento del magistrado que deja libre al agresor es lo que llama la atención, porque vuelve a decir, si son pareja, ¿cómo puede haber violación? Cuando ya la Corte resolvió y hay jurisprudencia. Bueno, entonces, en el ámbito de lo privado, es hasta que se construye la ley general para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, que se habla de las distintas violencias y comenzamos a identificarlas. De que sí, hablamos de una violencia física, pero también hay una violencia psicológica. Este trabajo de todos los días, de que te empiezan a decir que eres una inútil, que no sirves para nada, que no entiendes, que no sabes, y luego la persona se va haciendo chiquita, se va perdiendo confianza en sí misma hasta queda convertida en un trapo. Y estos casos de violencia psicológica es muy delicado porque a veces, ya cuando está en su mínima expresión la persona, con cero valoración sobre sí misma, es cuando viene luego la violencia física. Después que estuvieron insistiendo en que la persona no valía nada. Y allí me remito a un caso que no sé si todas y todos conozcan, el caso de Mariana Lima, que está muy bien documentado, en donde fue evidente cómo todo empezó, en el caso de Mariana, empezaron los golpes y la violencia física, desde que él le dice que no había colado bien el jugo de naranja y al sentir las semillas le da la primera bofetada. Pero en el caso de Mariana Lima se va viendo cómo sube la violencia psicológica y la violencia física casi simultáneamente, porque muchas veces la pregunta que hacen los fiscales, los ministerios públicos es,
¿Y por qué no reaccionó la víctima? ¿O por qué tardó tanto en reaccionar? Porque, porque no tiene el poder y la fuerza para reaccionar, o porque a veces tarda en reaccionar. Muchas mujeres no reaccionan ante su violencia, pero reaccionan ante la violencia hacia sus hijos. Las hace fuerte la violencia hacia sus hijos. Yo puedo soportar todo, pero en el momento en que se meten con un hijo o una hija, entonces reacciono. Pero normalmente les digo, este empate de la violencia física y la violencia psicológica te va mostrando cómo hay un ascenso y cómo se empieza a ver que puedes llegar hasta un feminicidio, como fue el caso de Mariana Lima. Hoy, el caso de la violencia doméstica, de la que queda entre las cuatro paredes, sí tiene, desde el punto de vista de leyes, de jurisprudencia, aparentemente todo hecho, pero muchas mujeres siguen con un tremendo miedo a denunciar. Y lo primero que tenemos que ver es por qué ese miedo a la denuncia. Primero, porque, aunque parezca paradójico, muchas veces siguen queriendo al agresor y sintiendo una liga emocional, amorosa incluso, con el agresor, y se quedan con esta idea de que posiblemente va a cambiar, que posiblemente sea la última vez que lo hace, que ya le prometió X o Y se la vuelven a creer. Luego, porque se sienten no solo totalmente vulnerables, sino sin apoyos. En todo tema de violencia doméstica es muy importante la red de apoyo. Y en lugar de pensar que la mamá le va a decir, es lo que yo viví, es la cruz que te tocó cargar y no hay formas de cambio, a que sientas entre amigas, familiares, redes, este apoyo de no estás sola, a que digas, si yo voy y lo comento, me van a decir que incluso yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque trabajo mucho y no lo atiendo. Yo tengo la culpa porque subí de peso. Yo tengo la culpa porque, y se empieza a culpar y hasta encontrar razones de por qué la razón de la agresión psicológica, cuando todavía puede reaccionar, porque hay ocasiones en que ya no puede hacerlo. Entonces, las redes de apoyo, ahorita tenemos otro caso donde una vecina me dice que sigue escuchando los gritos y que teme que cualquier día la vecina amanezca muerta, pero la vecina sigue diciendo que el tipo va a cambiar y allí se queda ante se frena a no hacerlo, aunque posiblemente también si la función de los órganos institucionalizados fuera distinta, si tuvieras confianza de que si denuncias vas a tener apoyo y acompañamiento en tu denuncia, que si denuncias va a tener un buen camino, pero además muchas personas dicen, yo sí quiero que lo castiguen, pero yo no lo quiero en la cárcel, porque yo no quiero en la cárcel al papá de mis hijos, porque yo no quiero en la cárcel y no quiero que sea la consecuencia. Yo lo que quiero es que me deje en paz, yo lo que quiero es no volverlo a ver, pero no necesariamente el tema de la prisión. Y entonces cuando está denunciando está en la duda, porque además ustedes saben perfectamente que muchas veces empieza desde la fiscalía ya empiezan como una serie de preguntas y comentarios que en lugar de impulsarte a continuar con tu denuncia, empiezas a sentir que no va a valer la pena. De entrada, muchas veces ya lo pensó bien, está segura, es el papá de sus hijos o ya sabe que esto va a llevar tiempo, ya sabe que no siempre las pruebas son suficientes. Oiga, y no ha pensado que si sabe que lo denunció, la puede agredir más adelante. Y empiezan a desinhibir en lugar de apoyar y de sentirte acompañada y que digas. Entonces, hay una falla, no solo en el Ministerio Público, sino lo que hemos detectado es en las psicólogas y psicólogos que están en los ministerios públicos y que empiezan ellas, curiosamente, con la revictimización. Entonces, si yo voy y sé que en lugar de apoyo me van a empezar a cuestionar, voy a empezar a ser revictimizada, me van a hacer preguntas incómodas, a las primeras de cambio, yo me voy. Me voy porque no tengo confianza en el órgano a donde estoy acudiendo.
Entonces, cuando vemos cómo hacen su trabajo las policías, los fiscales, más adelante los jueces, los peritos para ir constituyendo las pruebas y todo eso, hay fallas múltiples que te hacen, en lugar de ir hacia adelante, pensar en si vale la pena o no, y muchas veces las personas terminan sin denuncia tratando de huir. Y yo he conocido casos en donde huir significa cambiar de lugar de residencia. Conozco el caso de una mujer agredida en Baja California que se fue a vivir a Sinaloa y que a Sinaloa llegó a buscarle el agresor. Tengo otro caso reciente donde desde Puebla terminó en Chiapas y por fortuna el agresor no ha localizado a su víctima, pero la víctima sigue con miedo de que se aparezca cualquier día y le siga la pista. En fin, esto empezando a trabajar los temas de violencia doméstica. Voy hacia lo público. En el espacio público también existe violencia, pero nosotros podemos pensar que el espacio público es muy variado, porque podemos pensar desde la calle y de los que llamamos micromachismos. Hay personas que prefieren no llamarles así, pero ahí quedarían comprendidos, por ejemplo, los piropos o los comentarios incómodos, en donde tú sabes que si vas por la calle y hay un grupo de hombres ahí cerca de la tiendita o lo que sea, prefieres cambiar de banqueta porque ya esperas la agresión. La agresión verbal, y alguien puede decir que fue un piropo, pero hay un aparente derecho a opinar sobre tu cuerpo, a opinar sobre y a decirte cualquier cosa que si es incómoda, pues se debe combatir. Entonces, la violencia en las calles, en las plazas, comienza desde cosas tan simples como un piropo, como el derecho de agredir, hasta las cosas más graves, como el feminicidio y de lo que acabamos de ver. Yo ahora que estoy yendo a Ginebra cada 3 meses, tengo un grupo de jovencitas que trabajan en la Misión de México, donde hemos hecho paseos juntas. Llegamos de regreso del paseo a la estación del tren y yo no le pregunto a ninguna de ellas si llegó bien a su casa, porque sé que llegó bien. Porque pueden haber tomado un autobús de regreso a su casa donde iban ellas solas con el chofer, pero en Ginebra no hay riesgo, aunque vayan solas con el chofer. Aquí sería impensable. Y aquí tenemos que pensar en la llamada de ¿llegaste bien? O me avisas cuando llegues, o voy a estar pendiente, o mándame tu ubicación en tiempo real, porque no sé qué va a pasar. Porque pensar aquí en el chofer de un autobús y una sola mujer pasajera es distinto a pensarlo en Suiza. Porque aquí la mujer lo provocó porque cómo se va a subir si estaba sola, etcétera, etcétera. Entonces, en el ámbito público, también se empezó a ver que la violencia existía y que tenía que ser combatida con una serie de variables en la violencia que se da en el espacio laboral, la violencia que se da en las escuelas. Y yo he escuchado muchas veces, me imagino que ustedes también, que muchas personas dicen, el bullying siempre ha sido normal y hubo niños bulleados desde que éramos niños y ahora ya no aguantan nada y se quejan de todo y en fin. Y ahora, pues el bullying está no solo claramente visto, sino con la búsqueda de frenar desde las escuelas, y te dicen, es que los niños son muy crueles, como si fuera algo irremediable, y si hay comentarios así, lo que debes enseñar es cómo reaccionar y cómo responder, porque así es la vida, en lugar de hacer escuelas libres de violencia, escuelas a nivel kinder, primaria, secundaria, y la violencia que se vive ya de carácter sexual un poco más adelante. Cuando pensamos en el ámbito público, estamos hablando de que no nos sentimos seguras en las calles, en el transporte público, en nuestro lugar de trabajo, en donde ustedes quieran imaginar, porque pareciera que la violencia viene en acecho. Hoy se habla además
de la ciberviolencia. Si se emitió la ley Olimpia es porque estaba muy claro que la ciberviolencia también tiene una mecánica de trabajo que hay que combatir. Hoy se habla de violencia política contra las mujeres, porque independientemente de cómo ha sido este proceso que se ha incrementado de mayor participación de las mujeres en el tema de decisiones, elecciones para presidentas municipales, para gobernadoras, para cualquier elección pública, se vio que la agresión contra las mujeres es diferenciada, que tiene que ver desde, de nuevo, cuestiones físicas, burlas respecto del aspecto, está el caso de alguien por sobrepeso, por alguien que usa Botox, por alguien que no se viste de la manera que creen que debe hacerlo, etcétera, etcétera, cosa que no sucede con los hombres. Entonces, ¿qué se ha hecho y dónde están las fallas? Lo que se ha hecho hasta ahora es identificar los tipos de violencia, tratar de que entren a leyes estos tipos de violencia, tratando de que en algunos casos se queden en sanciones como de multas de carácter cívico por como en el caso del piropo y cuestiones que se consideran micromachismos, hasta las cuestiones más graves de feminicidios en los códigos penales. Pero mi experiencia ya ahora dentro de la CEDAW es que hoy ya este Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la violencia ya no da por bueno que un país diga legislé sobre tal cosa, porque de legislar a la plena eficacia de la norma hay un salto impresionante, porque muchas mujeres no solo no conocen las normas, si las conocen o alguien les dice que la norma existe, no siempre encuentran los medios de defensa y, como les dije, hay una sensación de que no se va a lograr el objetivo por una desconfianza múltiple a las instituciones públicas. Tengo otro caso, y les digo de casos porque es lo que vivo todos los días, de una mujer que llegó a verme y me dijo: soy extranjera, mamá de una niña que ahora tiene 6 años, su padre abusaba de ella, es un médico que trabaja en el Hospital Español como anestesiólogo, y cuando yo detecté que había abusado de nuestra hija y le dije que lo iba a denunciar, me dijo: tú eres extranjera, yo mexicano, tú no tienes dinero, yo tengo dinero, tú no tienes contactos, yo tengo contactos. Entonces, te muestro nuestras diferencias y dime si le vas a entrar a eso. Y me dijo: yo puedo incluso comprar jueces. Y perdió en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y tuvimos que hacer todo para que la Corte atrajera el caso y para que a partir de lo que la Corte hiciera empezara a equilibrarse este desequilibrio. Porque esa es la sensación de la mayoría de las mujeres, que están en una asimetría en relación al agresor, muchas veces asimetría de carácter económico y de unas fuerzas que sencillamente no compensan. Pero regreso al tema de CEDAW. CEDAW lo que dice es: no me digas que legislaste, dime qué medidas específicas se están tomando como política pública de prevención. Dime qué medidas específicas se están tomando en el Poder Judicial, en las procuradurías. Dime en concreto qué estás haciendo y dame datos duros. Porque dentro de todo, México, por ejemplo, yo hoy puedo revisar todos los países excepto México, pero obviamente el país que más conozco es México, cómo intentamos resolver el caso de la violencia después de que sistemáticamente tuvimos el tema en Ciudad Juárez. Si no interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, y si no se da la resolución de Campo Algodonero, Ciudad Juárez hubiera pasado como un tema más
pero no con la trascendencia que hoy tiene a partir de una resolución de la Corte Interamericana que obligó a México a tipificar el feminicidio, que obligó a capacitación con perspectiva de género, que obligó al Estado mexicano así a hacer una serie de cosas. Entre otras, de allí se derivó esta ley, donde alguien, bueno, o varias personas muy conocidas, entre otras la propia Marcela Lagarde, Malú Micher, Marisela Contreras, entre ellas idearon este mecanismo que desde mi punto de vista no está funcionando y que es la alerta de violencia de género. Entonces dijeron, para que no haya otro Ciudad Juárez, cuando tenemos violencia que va en incremento, hagamos algo que se va a llamar alerta de violencia de género. Cuando veamos que los números van subiendo, cuando veamos que hay un fenómeno que está muy delicado, entonces vamos hacia la alerta, ponemos el foco rojo y obligamos a que todo el mundo se ponga a trabajar en ello. ¿Por qué no funcionó la alerta? Yo ya doy por sentado que la alerta no funcionó. El otro día me pidieron una reunión, las llamadas alertistas, las que trabajan para que haya más alertas. Y yo les digo, a ver, ¿está funcionando la alerta? ¿Sí o no? Entonces ellas me dicen, sí, porque el gobernador, a donde se declara la alerta, nos recibe y nos escucha y empieza, a ver, vamos a saber si la alerta funciona. Sí, tenías tal cantidad de número de feminicidios y a partir de la alerta tuviste un descenso medible, palpable y con una curva descendente clara. No lo tienes, la alerta no está funcionando. Así de sencillo. Entonces dicen, pero la alerta sirve para otras cosas. Bueno, pero la alerta fue pensada para que tú evitaras que llegaras al punto máximo, bueno, no sabemos cuál es el máximo, pero que llegaras a evitar este incremento constante que se empezó a presentar después de Juárez en el Estado de México y después en Veracruz y empezaron a declararse las alertas. ¿Por qué fallan las alertas? Las alertas fallan por un mal diseño, entre otras cosas, por esta minoría de edad a las que están sometidas las entidades federativas en este federalismo malentendido. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo un incremento? Las personas de sociedad civil que solicitan alerta, normalmente ONGs relacionadas con temas de género, dicen, aquí hay un fenómeno de este tipo y ¿a quién le solicito la alerta? Se la solicito al CONAVIM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, una instancia federal que va a valorar si la alerta procede o no procede, y normalmente el tiempo que se están tardando en declarar una alerta es de 2 a 3 años. La alerta, ¿cómo va a funcionar si justamente deberías tardar pues días o semanas para decir tengo este fenómeno? Si se tardas 2 años o 3 años, ¿cuántas mujeres murieron en el camino y cuántas vidas se perdieron en lo que la burocracia se organiza? Cuando la alerta se declara, entonces vienen la serie de medidas que hay que tomar. ¿Y cuál fue mi conclusión después de revisar la mayoría de alertas en el país? Que las razones por las que se pide la alerta ya son un copy and paste. ¿Por qué? ¿Cómo se solicitó la de Veracruz? Tomo para hacerlo en Tamaulipas y lo hago para pedirla en Zacatecas y la tomo para San Luis Potosí y te pongo los mismos elementos. ¿Y qué hace CONAVIM? Si yo dije que había que mejorar el alumbrado público porque la oscuridad ayuda a que haya más violencia, te pongo lo mismo y empieza el copy and paste de la respuesta. De decir, entonces lo que debes hacer es, y acabas haciendo lo mismo. En mi estado, en Chiapas, hubo 2 alertas. Una para municipios urbanos, otra para municipios rurales indígenas. Y al final, las dos conclusiones de qué hay que hacer son idénticas. Entonces, el fenómeno de encontrar un camino como la alerta que no está funcionando es claramente que
si su función era disminuir el tema, lo estás haciendo a destiempo por una instancia federal, donde el gobierno del estado ya hoy, que te declaren o no te declaren una alerta, es igual porque no pasa nada, ya se desgastó la figura. Les estoy hablando, las primeras alertas empezaron a hacerse después del 2000, por el 2008, 2009 creo, pero ya no te sirven, y lo más delicado es por qué se siguen defendiendo. Porque te sirven para otra cosa o porque lo hizo Marcela Lagarde. No puede ser una razón de quién la formuló. Yo he formulado muchas cosas en ley que si no funcionan yo misma las puedo corregir. Nada está fijado en piedra, pero hay una cosa como si hubiera una traición feminista si dices que algo no funciona. Entonces, cuando vemos el escenario, y ya voy llegando al caso de ayer de Devani, si vemos que el escenario hoy ya no es el de Ciudad Juárez, porque es algo, le podríamos llamar pandémico, porque empiezas a ver el fenómeno en Chiapas, en Sonora, en Yucatán, en Zacatecas, en Durango, y empiezas a ver que en ningún lado hay control, algo de raíz y estructuralmente está funcionando mal y algo no estamos corrigiendo. Entonces, en lugar de que el caso de Devani sea un caso más, yo comentaba antes de que se conectaran todos, que podría ser el punto de inflexión y decir, ¿por qué no empezamos a trabajar las cosas de otra manera? No necesariamente a nivel de ley o no empezando por la ley, porque como les decía, legislar es la cosa más sencilla, porque haces como que resolviste sin que resuelvas, porque al final, si no hay todo la política pública orientada hacia allá, no va a funcionar. ¿Por qué creo que el caso de Devani puede ser útil para el cambio de estrategia? Comentaba yo que al suceder en Nuevo León, sucede con un gobernador muy mediático en muchas cosas que podría aprovecharse como algo que se ve, algo que está allí. Paralelamente a lo de Devani, hubo otros feminicidios en México sin la luz que se fue sobre Devani, que tuvo mucho que ver con la difusión de la imagen y con cómo está Nuevo León. Y porque desde Nuevo León, cuando desapareció María Fernanda, que también terminó en feminicidio, se decía lo que no sucede en la Ciudad de México no sucede, o sencillamente no tiene la difusión cuando estamos hablando de otros puntos de la República. Pero el caso de Devani nos muestra lo mismo. Ya desde ahorita, dudas respecto de qué sucedió. Y en mucho de las redes diciendo, no nos vayan a salir con otra Paulette. No nos van a decir que ella caminó por una barda, entró a un lugar que no sabemos cómo para caminar directo a una cisterna, a una alcantarilla y morir allí. Nos van a tener que explicar de otras razones, una secuencia de hechos que sea convincente. De otra manera, ahí van a estar las dudas. Yo creo que hoy estamos ante un problema mucho más grave que el de Ciudad Juárez, en otro momento de México, donde no solo el crimen organizado ha crecido y ahí tienen otra presencia, donde tenemos otros fenómenos migratorios, donde tenemos el fenómeno de mujeres que sufren trata, el fenómeno totalmente desajustado de impunidad generalizada. Y este informe que acaban de hacer de Naciones Unidas sobre las desapariciones, incluso le llamaron, pues aquí hay crímenes perfectos porque nadie al final te dice qué pasó y todos están tranquilos. Cuando vemos la actitud desde Palacio Nacional de yo tengo otros datos o están mal informados, es no querer ver una realidad que tenemos enfrente. Y a mí me preocupa cuando los datos que vas a usar para saber qué está pasando son los de María Salguero y no los de la Procuraduría. Porque María Salguero ha hecho un trabajo hormiga a partir de periodiquitos locales que te dan una nota roja y ahí va descubriendo y armando y haciendo una georreferenciación. María Salguero sola
tiene mejores datos y más confiables que las procuradurías que siempre esconden, yo no sé con qué intención, o nunca casan lo que la policía y la procuraduría o fiscalías dicen porque tienen otros datos. Alguien te va a decir que es culpa nuestra por tipificar al feminicidio y que se pierde con los homicidios y mil razones. Pero el tema es que mi preocupación hoy, que comparto con ustedes y que quisiera que en este mismo foro y ahorita que venga la retroalimentación, comenzáramos a pensar juntos y juntas de qué se va a tratar lo que sigue, cuál va a ser el siguiente paso, cómo tenemos que simbrar a las instituciones, porque también tiene que ver todo el nuevo sistema de justicia que no termina de funcionar bien y el chip de los servidores públicos de toda la cadenita sigue igual y siguen las culpas intercambiadas, donde el fiscal te dice que el policía no hizo bien el parte y el juez te dice que no se integró bien la investigación para armar la carpeta, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que si vemos tanto el ámbito privado como el ámbito público, las situaciones no son inconexas, porque vamos a encontrar razones que te llevan a la mayor violencia en el espacio privado y a la mayor violencia en el espacio público. ¿La impunidad cuenta? Por supuesto que sí. Si nosotros tuviéramos al nombre del perpetrador junto al nombre de la víctima y pudiéramos no solo poner en las paredes y en los muros cada 8 de marzo o cada marcha feminista los nombres de muchas mujeres víctimas, pero pudiéramos saber también y quién fue el perpetrador, pero esos nombres no existen. En solo el informe que rindió el gobernador de Nuevo León, se ve que los casos a donde se pudo saber quiénes son un porcentaje bajísimo, donde la investigación continuó y tuvo un final feliz. Hay casos como el de Mariana Lima, que ya referí, que caminan porque la madre, Irinea Buendía, estuvo atrás, hasta que ella toma las funciones del Estado, como seguramente lo va a tomar a partir de hoy el papá de Devani, porque ya se vio que el Estado deja de actuar y se va a otra cosa, y la familia no quita el dedo del renglón hasta buscar justicia. Una justicia que a veces llega tarde, pero que casi en la mayor parte de las veces no llega. El panorama para mí es desolador. No veo qué instancia va a tomar el asunto más en serio, porque veo esta intención no solo de tapar el sol con un dedo, sino todavía expresiones de que las mujeres estamos exagerando con los riesgos que corremos, de ya no aguantan nada, todo lo vuelven un drama, por qué están enojadas, por qué destruyen un monumento público, por qué lo pintan, por qué lo grafitean, por qué dejaron de ser modositas y abnegadas, etcétera, etcétera. Hay una cuestión estructural de fondo que tendríamos que trabajar y la respuesta no la tenemos los abogados, no la tienen sociólogos, antropólogos, psicólogos, sino que va a ser una cuestión, y de ahí la importancia de Flaxo, de la UAM, la importancia del trabajo colectivo y de que empecemos a ver qué está pasando desde lo psicológico, desde la psicología social, desde lo que pasa con mayor empoderamiento de las mujeres, y eso no también tiene consecuencias negativas, y que no se piense que es un mundo de barandilla, de jueces, de abogados, porque este tema nos tiene rebasados a todos en nuestras distintas disciplinas y también en las distintas instancias municipales, estatales, federales e incluso internacionales. El comité en el que yo trabajo originalmente nació para temas de discriminación y hoy en día en todo el mundo está el tema de violencia como uno de los temas más importantes, si no el único. Voy a ir terminando hasta aquí. Creo que ya dejé muchísimos puntos sobre la mesa.
pero parte del agrado por la invitación que me hicieron Gloria y Sandra es por esta necesidad de hablar con alguien y de hablar con mis pares en la academia para que busquemos entre todas y todos soluciones a algo que no solo nos tiene rebasados, sino indignados y desesperanzados. Les agradezco mucho su atención y espero con ansias la interacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así, ¿no? Ahora se utiliza como muy poner así. Muchísimas gracias, Leticia, por tan excelente exposición. Yo quiero simplemente comentar algunos puntos, iniciando por el comité, ¿no? El comité mismo que a lo mejor algunas y algunos de ustedes no conocen, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nace de esta convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención de Naciones Unidas, es la segunda convención con más firmas en el mundo, pero también es la convención que tiene el mayor número de reservas. Es decir, los países firman la convención, pero al mismo tiempo se niegan a cumplirla. Y justamente uno de los artículos con más reservas es uno que establece la obligación de los países para crear o adoptar las medidas necesarias para realizar los cambios socioculturales que implica la discriminación contra la mujer. Y esto es importantísimo por lo mismo que nos comenta ya Leticia, de que incluso la serie de cambios o legislativos o de otra naturaleza que se puedan adoptar no necesariamente van a tener un impacto real si no hay una serie de indicadores o un seguimiento apropiado para esto. Esta convención también contiene una definición fundamental sobre no discriminación, que es el estándar mínimo sobre no discriminación, y que, como ya también bien nos decía Leticia, esta definición, igual que la Convención Belém do Pará, que es una convención interamericana y de la región latinoamericana y, bueno, del continente, no hacen una distinción entre el ámbito público y el privado. Por lo tanto, esta definición de no discriminación hacia la mujer se convierte en un estándar mínimo que también es obligatorio para nosotras y nosotros en la Flaxo México. Y eso también es un elemento importantísimo a considerar. Entonces, no son solo normas que aplican para los estados. La no discriminación es una obligación que aplica tanto para los estados, pero también para los particulares. Los particulares tenemos una obligación fundamental en cumplir lo relativo a la no discriminación. Entonces, no solamente estemos pensándolo en el agente estatal propiamente dicho, sino entre cada una y uno de nosotros es una obligación primaria en nuestro comportamiento, lo mismo que la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Se aplican en el ámbito público y en el ámbito privado y por lo tanto también son una obligación entre nosotros como pares. Y bueno, algunos otros comentarios, me parece que Leticia nos llevó muy de la mano, muy claramente sobre el ciclo de la violencia, lo que después ya nosotras a lo mejor llamamos el ciclo de la violencia, que es que a veces la violencia no empieza solamente de una manera física, sino que en muchas ocasiones puede empezar de manera sutil, con rechazos, con una violencia más psicológica, con amenazas, con incluso posiciones de vulnerabilidad para atraer la atención de alguien. Es decir, hay toda una serie de comportamientos que van construyendo un escenario de violencia y que finalmente pueden llegar a suceder en una violencia física. Pero eso que sucede en primer lugar, una violencia económica, incluso patrimonial, también constituyen hechos de violencia y también tienen impactos y generan consecuencias en la vida de las personas. Por supuesto, la forma extrema de violencia pues constituye el feminicidio, pero entre los inicios de una violencia psicológica o amenazas y demás, hacia el feminicidio no siempre hay un camino recto, a veces puede empezar directamente con la violencia física, pero ciertamente estar atentos a cómo se construye la violencia me parece que es importantísimo y creo que Leticia nos llevó muy de la mano en este reconocimiento, pero también a darnos cuenta de los estereotipos en los que suelen caer las autoridades, pero también muchas veces nosotros, ¿no? Y nosotras. Las autoridades al decir, bueno, ella se lo buscaba, o como decía en el caso de Campo Algodonero, se fueron de voladas, ¿no? Dicen en el norte, se fueron de voladas.
o se fueron con el novio. Pero también a veces en nuestros comportamientos cotidianos caemos en estos mismos estereotipos de pensar en que, pero ¿cómo no vas a ver si son mujeres formadas, profesionistas y demás? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Es porque lo andaban buscando, no estamos hablando de una mujer ignorante. Y bueno, estos finalmente también son estereotipos porque, como ya vimos, la violencia de género, y lo vamos a ver seguramente en el taller que muy gentilmente nos van a impartir las y los colegas de la UAM, está muy arraigado, es estructural, nos constituye como sociedad, como cultura, y poder modificar esto no necesariamente es fácil. Ya también Leticia nos decía, las mujeres mismas podemos replicar estos hechos de violencia y de discriminación, y no estamos absortas de esto mismo. Entonces, estar al tanto de los estereotipos y de la revictimización que podemos llevar a cabo también es una de las tareas que tenemos pendientes. En la medida en que la violencia se ejerce también en este ámbito público, la Flaxo no está ajena a que esta violencia pueda suceder en nuestro entorno. Somos una comunidad pequeña y por fortuna no tenemos un problema visible de violencia de género grande. Sin embargo, esto puede suceder. Es en nuestro cotidiano, nos demos o no nos demos cuenta a veces, en muchas ocasiones, en cómo nos relacionamos, las preguntas que formulamos a nuestros estudiantes, o cómo nos vinculamos con nuestras colegas, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo. En muchas ocasiones podemos ejercer violencias, a veces microviolencias y a veces macroviolencias, de las que tenemos que estar, por supuesto, atentos. La Flaxo es parte de esta comunidad, es parte de este ámbito público donde se ejercen violencias, y es por esto que nos interesa la conformación de nuestro protocolo de violencia de género, pero donde resulta fundamental este tipo de actividades que estamos desarrollando. Y por supuesto, el protocolo, igual que las leyes, no va a solucionar todo el problema. Ya nos alertaba Leticia que las modificaciones legales no han constituido el mecanismo para hacer o para lograr los cambios, ¿no? Y que en muchas ocasiones incluso estas normativas se han convertido, ahí sí ya lo pongo yo en mis palabras, en concesiones a lo mejor tácticas que no necesariamente van a terminar en la adopción o en los cambios esperados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estos cambios esperados van a depender de instituciones que ya están o que son muy viejas, que son antiguas, y que no necesariamente van a estar a la par o van a estar armonizadas con estas normas aspiracionales, como son todas las normas que tienen que ver con la eliminación de la violencia de género y la eliminación de la discriminación, sino que son instituciones que por sus propias historias pueden ser muy autoritarias, pueden ser muy patriarcales, y que al adentrarse o al ponerse ahí estas leyes, al esperar que una fiscalía, como la fiscalía que tenemos, actúe bien por tratarse de un tema de mujeres, pues es realmente una aspiración condenada al fracaso. Pero me parece que otro de los puntos medulares que nos pone sobre la mesa, Leticia, es esta distinción entre indicadores de resultados y de implementación. Lo voy a poner en esos términos, ¿no? El indicador de resultados de pensemos en cómo estamos efectivamente disminuyendo la violencia, disminuyendo los feminicidios, versus solamente decir, estamos haciendo algo, implementamos algo, tenemos una alerta, ¿no? Y yo creo que eso también es bien importante ahora que nosotros como comunidad de la Flaxo estamos pensando, estamos iniciando este trayecto, en que pensemos también en términos de resultados y no solamente en términos de ya estamos iniciando cosas. Iniciar es importante, pero no perder de vista los resultados. Y finalmente, dos puntitos más también que me provoca la charla de Leticia. En primer lugar, no perder de vista que estamos frente a un problema estructural en el sentido de que está muy arraigado en quiénes somos, nos demos o no nos demos cuenta, y que no estamos hablando de individuos, no estamos hablando de que tal o cual persona sea
el problema patriarcal. No, en realidad estamos hablando de grupos sociales, es un problema que es mucho más amplio. No estamos hablando de un hombre o una mujer en concreto, sino estamos hablando de quiénes somos constituidos como mujeres, como hombres, por pensarlo en términos binarios, pero por supuesto en toda la diversidad genérica que existe. Entonces, ¿cómo nos constituimos en cuanto a personas? Tiene que ver mucho en cómo reaccionamos frente a esto y como grupos sociales. Entonces, también tomar esto en consideración, que esto es un problema estructural de grupos sociales, de sectores poblacionales y no necesariamente de personas individuales, o no solo de personas individuales, ¿no? Sino que responde a una pertenencia a. Eso es a lo mejor lo que en términos muy cortos le llamamos la razón de género, ¿no? No es que sea una persona, sino es la pertenencia a un género que está siendo discriminado, que se le imponen ciertos roles, lo que genera este problema. Y trasladar esto a la Flaxo y cómo nos comportamos al interior me parece fundamental. Y no dejar o no perder de vista estas intersecciones de las que finalmente nos hablaba Leticia. Hoy estamos viviendo en México un régimen de violencia complejo, donde hay múltiples perpetradores, donde hay perpetradores de grupos criminales, donde hay perpetradores estatales, donde hay perpetradores íntimos en el caso de la violencia de género también, y donde estas múltiples fuentes de la violencia que generan este régimen actual en realidad lo complejizan y nos ponen en un mayor riesgo a todas y por supuesto también a todos. Y esto nos impone distintos retos, por supuesto retos que no se van que no vamos a resolver solamente nosotros en nuestra comunidad, pero estar alerta de esto, saber que esto sucede, es fundamental para poder tomar acciones dentro de nuestra comunidad, pero también para encaminar nuestras investigaciones a comprender estos regímenes de violencia hoy mucho más complejos que, como ya lo han mostrado investigaciones más cuantitativas, han modificado también la forma en la que se está perpetrando la violencia contra la mujer. Hoy la violencia contra la mujer se perpetra en mayor nivel en las calles. Las mujeres hoy somos mayormente asesinadas por armas de fuego, cuando antes no éramos asesinadas de otras maneras. Hoy somos mayormente asesinadas por armas de fuego. Hoy somos desaparecidas en una mayor proporción de lo que éramos antes, y hoy los riesgos están creciendo también por los otros factores que inciden en la violencia. No tengo una respuesta a las provocaciones que nos deja Leticia. Yo pienso que trabajar en los ámbitos locales, que trabajar en nuestras comunidades es un primer paso. Por eso me enorgullece mucho que la Flaxo México haya dado estos primeros pasos también para trabajar dentro de la comunidad. Pero los retos todavía son muchos. Yo también soy una pesimista en el tema, pero me parece que trabajar en nuestra comunidad es fundamental. Yo dejaría este primer comentario hasta aquí y le daría la palabra pues, a nuestra comunidad justamente por si tienen alguna pregunta, alguna reacción. Sí, Raúl. Perdón, están cortando el pasto aquí en mi casa, entonces espero que se alcance a escuchar. Leticia, muchísimas gracias por esto. Me das por un lado esperanza y por el otro me das mucho pesimismo, ¿no? Me genera mucho pesimismo, yo también soy pesimista. Me disculpo si voy a mencionar elementos que pudieran detonar emociones difíciles para nuestra comunidad. Creo que hay dos problemas estructurales fundamentales. El primero es la valoración de la vida de la mujer como una igual del hombre. Y creo que eso históricamente ha sido una gran falla en México y en nuestra legislación. Las mujeres no tuvieron derechos de votar, de tener propiedad. O sea, históricamente en la ley, la mujer ha sido menos que persona en México, y esto es mundial, esto se los dirá seguramente Malatún en la conferencia magistral de mañana. Entonces, la mujer no es propiedad del hombre, la mujer es un ente autónomo, con agencia propia, y creo que eso no le permea a mucha gente, a muchos hombres, y esto me preocupa por el caso también también en Nuevo León, ¿no? De la chica a la cual su expareja la atacó. Entonces, me siento al mismo tiempo que me da
que me da muchísimo gusto y quiero agradecerle tanto a Gloria como a Alicia, como a Sandra, Chloe y a Gisela y al equipo de la UAM por el trabajo, y al Comité de Ética, en el cual me honro de participar también, que a Rodrigo, que también nos acompaña en el Comité de Ética. O sea, estamos avanzando, pero siento que estamos avanzando, me siento frustrada que estamos avanzando en pasos en la institución. Se hace extraordinaria investigación sobre género, está la maestría en políticas públicas y género, pero siento que en México, mi país, y en el mundo, a la mujer se le considera todavía propiedad, como se ha hecho histórico, y esa sensación de propiedad y de negación de la agencia está, porque termina lo que está pasando ahorita con las desapariciones, ¿no? Se desaparecen y terminan en una fosa, y lo que dijo Sandra, terminan, ahora hay muertes por armas de fuego. Entonces, siento yo que el problema estructural va a tener que ser también en la educación desde la primaria, ¿no? O sea, no de que no le puedes jalar el pelo a la niña ni te va a dar un beso porque no tienes derecho a eso, ¿no? O sea, tú no tienes derecho a la autonomía de una mujer. Entonces, es una reflexión, no tengo respuestas. Leti, como sabes, pues te quiero mucho y aprecio mucho tu intelectualidad y tu contribución. Y a la Flaxo México me siento orgullosa que estemos pasando por este proceso de sensibilización en materia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Leticia, si te parece, tomamos 4 preguntas que tenemos ahorita y después te regreso la palabra. Le daría la palabra a Elizabeth Cervantes, que la había pedido hace un momento, después a Gloria y después a Alicia Puyay. Elizabeth, no sé si andes todavía por ahí. Aquí te veo conectada, Elizabeth, pero ya no sé si todavía quieras tomar el uso de la palabra. Creo que en este momento tal vez no. Se lo vuelvo a preguntar en un momento, entonces le daría por lo pronto entonces el uso de la palabra a Gloria. Pues gracias, Sandra. Bueno, Leticia, la verdad que el panorama que nos das creo que es dicho en palabras sencillo, pero logras transmitirnos la complejidad de este gran problema, ¿no? Es un problema, digamos, pues complejo en términos de política, bueno, es complejo en términos de todo, pero en términos de política pública creo que es abordable esta complejidad. Y en ese sentido, creo que si bien el panorama es muy pesimista, creo que tenemos que tomar una actitud muy optimista para justamente pues, poder estudiar, investigar y abordarlo desde las políticas públicas, ¿no? Tú has dado un panorama, ya decía yo, de la complejidad. Ahora, no sé, bueno, está una serie en Netflix de anatomía, creo que es de la violencia, no me acuerdo. Pero bueno, has dado tú una anatomía, ¿no? de la violencia de género, y efectivamente pues tiene una esfera pública, una esfera privada, parte de premisas de asimetría. Hay que reconocer la singularidad de los contextos, de las situaciones. Se reiteraban, bueno, tú decías, Leticia, reiteraba Sandra, es un problema de origen estructural, pero creo que si bien hay que reconocer que es un problema que tiene fallas estructurales muy importantes, tanto en lo público como en lo privado, eso no nos debe detener, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera como, pues, digo, a lo mejor lo que te voy a preguntar o lo que pongo aquí en este espacio amerita muchas reflexiones, muchas ponencias, reflexiones como la tuya, pero en ese caso que ya hay un gran camino andado, tanto desde la investigación como desde política pública y las intervenciones gubernamentales, yo quisiera hacerte como 2 preguntas. Una, hoy, ¿en dónde están centradas las políticas públicas? ¿No? ¿En qué dimensión del problema público
están centradas, ¿no? Hablaban de las alertas que además tardan 20,000 años, mucho tiempo. Y otra, en función de en dónde están centradas hoy la atención de las políticas públicas, por dónde empezar nuevas políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, cómo empezar, supongo, a redefinir el problema público de la violencia, pues para construir todo un sistema, ¿no? Integral de políticas, porque pues no es una, son muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Querida Alicia Cuyana. Gracias, Sandra. Gracias. Yo me felicito a Flaxo, a Gloria, a Sandra, a Leticia, por esta iniciativa que he presentado y la presenta Sandra también, pero se ha presentado el problema de una manera muy gráfica, muy clara y concreta, pero se han hecho apuntaciones que yo creo que necesitan un poco más de elaboración y precisamente a eso voy. Lo decía también Raúl, es estructural, en donde cómo se generan esas estructuras. Estoy de acuerdo que es estructural. ¿Cómo se generan esas estructuras? ¿Cómo se soportan esas estructuras? Y yo veo en ello, por ejemplo, una gran deficiencia, o no deficiencia, sino una gran responsabilidad en la teoría económica clásica y neoclásica, y cómo ellos estructuran qué es economía y quién es el actor económico. Al separar las dos esferas de la economía como si fueran totalmente aisladas, la pública que pertenece al hombre y la privada que pertenece a la mujer. Y al sancionar a Robinson Crusoe, al individualismo, al hombre como independiente, egoísta y competitivo, que son el pilar, la esencia de la economía, el héroe económico es la competencia, es el individualismo. Allí se genera precisamente esa subordinación, el no reconocer, como decía Raúl, la entidad de la mujer. El hombre, el héroe económico es el etcétera. Y la mujer es sumisa por definición, es generosa, es altruista, es sacrificada porque tiene que dedicarse al cuidado gratuito, que no es trabajo, no genera valor en esa teoría. Yo convoco también a explorar. Yo llevo ya unos años leyendo y estudiando y reconozco mi ignorancia al respecto porque solo llevo montones de décadas como economista, pero solamente 6 años estudiando los aportes de la teoría económica feminista y las críticas a la teoría para el diálogo renovado que nos propuso hace 3 años Gloria. ¿Cómo ven desde la sociología, de la ciencia política, que son las más afines a la economía, esa relación de género? No, yo me propongo, y eso les ofrezco a Chloe, a Sandra y a Leticia, seguir trabajando en este aporte, en esa crítica a la teoría económica, a las políticas públicas y a los modelos de desarrollo que se basan en esa teoría y que llevan a la discriminación no solo de hombres y de las mujeres, sino también de grupos étnicos. Y dentro de los tres grandes conglomerados que componen la sociedad mexicana, los 22% de indígenas, los 2 y tanto por ciento de afrodescendientes, el censo último no se declara nación y la segregación de la mujer es palpable.
más entre la comunidad indígena y menos, pero muchísimo menos en la comunidad no blanca, no indígena ni afro. Y curiosamente, en todos los indicadores de segregación y discriminación femenina, los grupos afrodescendientes están más cercanos a los que no son. Entonces ahí tenemos una interseccionalidad muy grave. La mujer es discriminada por ser mujer y no importa la etnia, tampoco importa el grupo social, aunque sí es muy relevante, seguramente no lo he estudiado, pero seguramente la violencia es más fuerte o más directa por diversas razones. Eso, y yo considero, y los invito a reflexionar sobre eso o platicar, que en las ciencias sociales, que son fundamento de políticas públicas, radica esa estructura que tenemos ahora. Muchas gracias, Alicia. Pues Leticia, te regresamos el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Primero, ya no dio mucho tiempo de platicarles de mi trabajo en CEDAW, pero de acuerdo a lo que decías, a mí me toca incidir más sobre la región. Entonces, me ha tocado revisar Costa Rica, Perú, Ecuador, el siguiente va a ser Bolivia, y en realidad tienen muchas cosas semejantes a México. Pero cuando cambias al mundo árabe, entonces ves que las situaciones van mucho más atrás por este tema que decía Raúl, que desde las escuelas se siguen reproduciendo cosas y todas las reservas que se hicieron sobre CEDAW, sobre todo por los países musulmanes, no solo de Asia, sino de África. Bueno, pero independientemente de que el tema, como lo estamos viviendo en México, es más común para América Latina, para casi toda América Latina, y que son diferentes las violencias que se sufren en otros lugares del mundo, aunque haya violencia doméstica en Suecia y en Finlandia y en Noruega, donde pensaríamos que no. Independientemente de eso que ya no pude trabajar, ya no pude platicar, me voy a detener un poquito en lo que dijo Raúl, en el derecho a disponer de la mujer. ¿Cuáles son las reacciones que normalmente se tienen? A mí me ha tocado escuchar en 1000 ocasiones, es que a los hombres también nos matan. ¿Por qué tenemos que pensar en que a las mujeres las matan? Porque la razón de la muerte es distinta, ya lo dijo Sandra. Porque no es lo mismo que en el caso de los feminicidios se muestre que hubo abuso sexual, dominación antes o después de la muerte, exhibición en lugar público, que quede claro, que vean lo que pasó. Es distinto un ajuste de cuentas con un balazo en la nuca. Y aunque ha variado, según lo dijo Sandra y lo ha estudiado mucho Estefanía Vela, las razones por las que mueren las mujeres y la forma como mueren las mujeres son completamente distintas y hay que ver eso. Cuando Raúl dice hay que apostarle a la educación, por supuesto que sí. Por supuesto que hay que, el respeto y el tema de la igualdad sí se está trabajando. Y lo más grave, y ya me voy a la pregunta concreta de Gloria, es que no hay políticas públicas hoy claras, definidas, con recursos, orientadas en ninguno de los 3 niveles de gobierno. Y yo sí le apuesto a lo local y a lo municipal, porque prácticamente toda la pandemia yo la pasé en Comitán. Y Comitán es ahorita un lugar como de 130,000 habitantes que se ha hecho mucho más complejo desde que yo me vine a estudiar, aunque nunca lo he dejado del todo, pero no dejas de ver cómo, por supuesto que la gente sabe a quién ya se enganchó en el narco, quién es el mecánico que le compone los camiones al señor que está metido en trata. Todo el mundo sabe y conoce la dinámica y allí, por supuesto que rehacer un tejido social va a ser siempre más sencillo hacerlo a nivel comunitario. Y porque además en estos estudios que yo he hecho para ver el funcionamiento de las alertas de género, solo tuve en Morelos un municipio que me daba resultados distintos y que al ver por qué había resultados distintos, la respuesta fue
porque hubo trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario comenzó en mucho a detectar dónde estaban las zonas del mayor conflicto y empezar a hacer allí, a construir lugares para el deporte, a construir centros culturales, lugares para que tuvieras otro tipo de espacios de tiempo libre. Y entonces, si tú ves que hubo un cambio real en donde en tu municipio tienes la posibilidad de ir a una casa de la cultura, aprender a tocar cierto instrumento musical, ya cambia a que no tengas alternativa. Entonces, los pocos lugares donde yo encontré números alentadores de cambio después de una alerta tienen que ver con trabajo comunitario y con cuestiones que van hacia políticas públicas a nivel municipal directo. Yo veo muy difícil cambiar de lo federal a lo local y siento que en la pregunta de Gloria, lo primero es invertir. Hay que seguir trabajando desde lo pequeñito. Hoy también estoy participando en una situación en Ecatepec, mostrando Ecatepec como algo de lo más difícil de transformar y si se logra allí ya la hicimos, porque aunque terminé pesimistamente, soy optimista y redenta y no nos vamos a rendir y vamos a seguir en esto, pero sí creo que una de las cuestiones es cambiar el foco y empezar desde lo más sencillo de las comunidades para ir haciendo la transformación, porque es mucho más fácil reconstruir. Como Raúl pues conoce muy bien el tema de Aguascalientes, siempre pienso que Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, por su solo tamaño, pueden trabajar mucho más rápido con soluciones a pensar en resolver la complejidad de Chihuahua por solo territorio o de Oaxaca por solo orografía. Y porque sí hay que seguir pensando en soluciones diferenciadas. Lo que dice Alicia es muy importante porque no hay que menospreciar no solo el tema de las incidencias de la economía. El que la mujer haya ingresado a ser proveedora, sí tenemos datos. Justo en Aguascalientes hay datos de mujeres trabajando en maquiladoras que al empezar a ganar más de que los maridos comenzaron a sufrir más violencia física. En el momento en que yo gano más, entonces sufro más violencia. Pero Alicia nos invita a ver los otros mundos de los que también tenemos diagnósticos, pero de los que no hable hoy. En muchas comunidades de Chiapas bajó la violencia contra las mujeres cuando las mujeres fueron autosuficientes, porque son ellas las que están tejiendo, bordando en Sinacantán, porque están ellas las que están trabajando la alfarería en Amatenango, porque empezaron ellas a tener cierta independencia económica y a ser más valoradas por ello de manera sistemática, no que aisladamente lo hacían, sino ya una cuestión de nuevo colectiva y se han ido empoderando entre ellas. Recientemente platiqué con la primera mujer que en San Juan Chamula se atrevió a manejar un camión no de autobús, camión. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad y por qué ella se puede atrever a eso? Y ya se ve cómo hay colectivos de mujeres apoyando y haciendo la situación muy diferente. Hoy nos enfocamos mucho más en el medio urbano, porque el medio rural tiene otros rostros, otros factores y también situaciones de violencia, pero hay en Chiapas comunidades de indígenas expulsados donde se deshizo el tejido social y que hoy están trabajando hasta etnopornografía y están ya mezclados. Estoy hablando, por ejemplo, de lugares como Betania, donde están mezclado el crimen organizado con todo lo demás, con otros fenómenos. Entonces, qué bueno que Alicia va a seguir en este proceso de seguir poniendo los ojos en los distintos grupos. Y aquí aprovecho para decir que parte de lo que comentabas en relación a la cuestión de ser proveedor como hombre, en el análisis cuando haces hacia personas mayores, si el hombre siempre está en una posición de desventaja por valor respecto a la mujer, por ser el proveedor,
Cuando te vuelves adulto mayor, el tema cambia, porque el proveedor deja de ser proveedor y se vuelve un inútil, entre paréntesis, socialmente, y la mujer sigue cuidando nietos, haciendo comida, ayudando. Entonces, resulta que el proceso se invierte en los adultos mayores justo por razones económicas, cuando el hombre deja de ser proveedor y lo más que hacen es mandarlo algún día al banco por los niños, pero no tiene el valor social que mantiene la mujer por estas labores de cuidado, no remuneradas, pero valoradas al interior de todo este entramado de red de apoyo que se da. Alicia lo que hace es meter el tema de la economía, que yo omití, pero que es muy relevante en este trabajo inter y multidisciplinario que tenemos que hacer, porque la solución, como les digo, si no las dejan a los abogados, necesariamente ahí no va a estar. Le dejo hasta aquí. Muchísimas gracias, Leticia. No sé si haya más participaciones, algunas otras preguntas. Elizabeth, no sé si ya regresaste, Elizabeth Cervantes, que tenías hace rato una pregunta y que ya no logramos encontrarte. No tenía la mano levantada. Hace ratito, ¿no? Ok, Elizabeth, discúlpanos. Pues entonces, no sé si esas manos de Alicia Puyana y de Raúl Pacheco son nuevas manos, son nuevas participaciones. Y también una de Geraldine. Yo les pediría entonces que primero le diéramos la palabra a Geraldine, que no ha hablado, y después a Alicia y después a Raúl. Geraldine. Gracias, Ann. Pues qué gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes. Leticia, felicitaciones, excelente presentación. Y bueno, contarte, yo soy profesora investigadora en Flaxo México y soy guatemalteca. Entonces, cuando escucho, ¿no? Como esta comparación con la región y lo que tú estás haciendo allá en el comité, justo me surgen, sí, como esta inquietud de mi lugar de origen, ¿no? Porque Centroamérica, si pensamos en la región y en estos avances que está señalando y sobre todo yo veo a Ciudad de México como pionera respecto de Latinoamérica, y sobre todo por su vecindario centroamericano, justo lo que veo es que se está invirtiendo como el rumbo de los avances, ¿no? Centroamérica está retrocediendo en muchos de los derechos de las mujeres. Y lo digo particularmente, por ejemplo, porque, por ejemplo, en Guatemala ninguna iniciativa de ley para impulsar la paridad en los puestos de decisión ha logrado ser aprobada, ¿no? Entonces, Guatemala es uno de los países, y si no el único, que no tiene ningún mecanismo afirmativo, por ejemplo, para la participación política, ¿no? No digamos en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos, cómo está particularmente esta región, Nicaragua, Honduras, El Salvador, prohibiendo por completo el aborto, ni siquiera la posibilidad de salvar la vida de las mujeres cuando ésta está en riesgo ante el desarrollo de una gestación, ¿no? Entonces, y el último dato anecdotario es que el pasado 8 de marzo en Guatemala se aprobó una legislación para aumentar las penas por aborto, para impedir la educación integral en sexualidad. Está prohibida, iba a estar prohibida. Afortunadamente este decreto no duró más de 3 días porque era anticonstitucional y hubo toda una protesta social. Y también para impedir que se hablara de la ideología de género, digamos, en la palestra pública, ¿no? Entonces, mi pregunta, comentario, viene como a aprovecharme de tu gran experiencia, Leticia, en términos comparativos, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica respecto de los países árabes, pues por supuesto vamos a estar muy mejor posicionadas, pero Latinoamérica también tiene a Centroamérica en medio, ¿no? Entonces, justo preguntarte, ¿no? ¿Cómo se ve desde CEDAW, desde los comités, ¿no? O las reuniones, hacia dónde posibilidades de estrategias en la región centroamericana y sobre todo ante una tendencia autoritaria hacia la que se están volcando estos ejecutivos,
con una Nicaragua, por ejemplo, que acaba de terminar de cerrar todas las organizaciones no gubernamentales. Empezó, por supuesto, contra las feministas y bueno, donde también está muy limitada la capacidad de acción de organismos internacionales. Gracias, Geraldine. Alicia. Gracias. Brevemente, digamos, solamente llamar la atención, aceptando todas las consideraciones de Leticia y de los colegas, se está desmistificando de cierta manera toda aquella concepción del empoderamiento, que si no se acaba con la situación de patriarcal que domina la sociedad. Entonces el empoderamiento realmente le da un poco más de respeto, etcétera, pero no ha liberado a la mujer de esa situación de subalternidad y de ser subalterna y dominada. Le da un poco de independencia. No se resuelve la doble jornada, por ejemplo, la responsabilidad casi que exclusiva de atender a los niños o a los ancianos. Entonces, ahora se está trabajando mucho internacionalmente también en una conferencia sobre eso, de terminar un poco o desmistificar esas propuestas que emanan un poquito del feminismo liberal, que es inducir a las mujeres a que adopten el sistema y se adecúen a él, ganando márgenes de independencia y márgenes de libertad relativamente menores, pero que no entran a cuestionar más a fondo el sistema general. Por ejemplo, se ha analizado, y aquí lo han hecho mucho en México, programas como Oportunidades y todos los que le han seguido, que le dan a la mujer la responsabilidad de administrar los recursos, de llevar a los niños al médico, a la escuela, etcétera, y que le dan una doble carga, justificando precisamente el rol tradicional de la mujer. Es más abnegada, no se gasta el dinero en parrandas, etcétera, cuida a los hijos, no gasta el dinero en maquillaje, en fin, es decir, reforzando ese aparente empoderamiento de la mujer. Lo que hace es reforzar el cliché y el de género existente. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Y yo agregaría que a veces aún peor, importando el cuidado, ¿no? Importando las labores de cuidado ahora con mujeres migrantes, mujeres indígenas, ¿no? Y ese es otro problema. Raúl. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a Alicia que haya traído el tema de la economía feminista y la claridad tan absoluta con la que lo puso literalmente me hizo tilín en el cerebro, ¿no? Ahora esa parte de la agencia y de la subordinación y de la dominación desde la perspectiva económica neoclásica y ya con un lente feminista le da mucha lógica a todas esas preguntas que yo tenía. Yo quiero regresar a lo que dijo Gloria, porque creo que las preguntas de Gloria, obviamente Gloria, Geraldine y yo trabajamos en el área de políticas públicas, entonces tenemos las mismas dudas. Coincido con Leticia en que esto debe ser un esfuerzo de abajo hacia arriba. Yo le tengo mucha fe al gobierno local, pero también quiero poner el elefante en el cuarto en la realidad, porque es el trabajo de cuidado, la falla de un sistema de cuidado y la falla de un sistema global de cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que se relaciona con lo femenino, las hijas tienen que cuidar a los papás cuando estén viejitos, las mujeres son las más nobles, tiernas y demás, y son las que tienen que proveer las estancias, los servicios en las estancias de guarderías son las más afectadas en la igualdad de género cuando se cierran las estancias. Todo este servicio público lo está trasladando el gobierno al sector de sociedad civil. O sea, la sociedad civil tiene que ocuparse de la gente grande, de los asilos, de las estancias de mujeres. Yo en Aguascalientes he tenido la oportunidad de trabajar con un refugio para mujeres violentadas, además una cosa extraordinaria porque el refugio no es front facing, o sea, el refugio es secreto.
lo que tienen es una oficina que da la cara a la calle, lo cual me parece extraordinario, porque realmente eso protege la seguridad de las mujeres. Pero sí, o sea, muy fácil, el gobierno se lo pasa a la sociedad civil, a los grupos organizados. Necesitamos una reorganización de la arquitectura de la gobernanza no solamente del sistema de cuidado, sino del sistema de género, porque de atención a la violencia de género, porque ¿cómo vamos a empezar desde abajo si además, igual que en el tema de agua, que es el que yo trabajo, y el de basura, pues los municipios no tienen dinero para hacer estas cosas? Entonces, sí necesitamos una reconversión, sí necesitamos una reorganización de la arquitectura de la gobernanza, pero se necesita lana, y se necesita lana del gobierno federal, porque es el que lo recauda. Entonces, esta estrategia de coordinación es la que me tiene muy frustrado, y si en algún momento, dentro de todas las 50,000 cosas que hacemos aquí en Flaxo, alguien quiere dialogar sobre cómo podemos proponer algo para reconvertir la arquitectura de la gobernanza del sistema de atención a la violencia de género, yo me siento a ponerle mis neuronas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Raúl. Leticia, te regresamos la palabra. Bueno, comenzamos con Guatemala. Bueno, primero quiero decirles que yo llegué a CEDAW hace 1 año y 3 meses, y llegué como éramos 2 candidatas de América Latina, una argentina y yo, y llegué yo. El resto fueron personas que ya estaban y se reeligieron, y las nuevas fuimos una australiana, una china, una holandesa y yo. Ahorita ya salió la convocatoria para la renovación de las 11, porque CEDAW se sustituye cada 2 años, 11, 11, 11. Hoy no se inscribió nadie de América Latina. Me voy a quedar sola porque termina su periodo la peruana. Y en mi experiencia, hay ahorita 2 caribeñas. Está compitiendo una cubana. No sabemos si van a ser 3 caribeñas o no se puede reelegir la de Trinidad. Pero cada vez que yo pido apoyo al Caribe, el Caribe apoya a África, no a América Latina. Y al final me voy a quedar el tiempo que resta después de que se vaya la peruana, yo sola viendo toda América Latina. Y eso es terrible. La falta de interés de Chile, de Argentina, de Colombia, de Brasil ahorita no queremos hablar por Bolsonaro, pero es algo muy delicado porque, bueno, y además, no solo Centroamérica, hice el análisis de Costa Rica ya, conozco más o menos qué pasa en Panamá, y yo dividiría Centroamérica en 2, porque, bueno, cada país está teniendo hoy condiciones muy particulares. Guatemala hoy se compara mucho con lo que está viviendo Ecuador en tema de aborto, mucho, mucho. Y la constante es la mayor presencia de evangélicos en puestos de decisión y cómo la religión está llevando los derechos de las mujeres hacia atrás. No quiero dejar de mencionar que además hay todo este tema ideológico de lo que le llaman el borrado de las mujeres y lo que les llaman TERF, y la lucha intestina dentro del feminismo por si las mujeres trans son mujeres y nos están quitando derechos, cosa que se me hace totalmente fuera de lugar porque no va por ahí el tema, y yo veo a la derecha y a los grupos evangélicos felices con que nos matemos por ello. Bueno, Guatemala tiene características muy semejantes a Ecuador. El tema de Nicaragua está fatal. Creo que Nicaragua ni siquiera va a llegar a dar su informe a CEDAW porque no tienen nada que informar. La violencia en Honduras y la migración con El Salvador es distinta, y creo que Costa Rica y Panamá tienen otras características. Pero sí veo como constante el tema religioso evangélico yendo a adoctrinar y también convenciendo a las mujeres de que no tienen derechos. Eso es la cosa más grave. No solo diciendo que van a mantener el orden patriarcal, sino convenciendo a las mujeres que no tienen derechos. Ya ahorita en el Twitter hay muchas personas volviendo a culpar a las amigas de Devani y a los padres que no tuvieron cuidado de ella sin ver el tema del Estado. Y ahí me voy con lo que Raúl dice.
Es verdaderamente triste cómo el Estado está abandonando su función esencial. Y el hecho de quitar dinero para guarderías, de quitar dinero para las estancias y últimamente prácticamente decir que la sociedad civil hace eso, es verdaderamente una incongruencia. Y cuando digo hay que mandar las cosas a nivel local y municipal, por supuesto que sé cómo andan la mayoría de los municipios ahogados por falta de presupuesto y además castigados cuando no pertenecen a la misma corriente del gobernador o del presidente. Estoy consciente de esto que relatas, Raúl, porque he estado trabajando a nivel local muchas veces y hay una imposibilidad material de hacer muchas cosas, pero por el otro lado no veo otro punto para construir tejido social que no sea allí. No lo veo a otra distancia. Se pierde la dimensión cuando estás arriba y contestando también a lo que había comentado Gloria, no somos prioridad. No estamos en el nivel de visión, de visibilidad que deberíamos. Ustedes saben cuáles son los comentarios después de los 8 de marzo. Ustedes saben cómo desde Palacio Nacional, creo que el tema hoy fue Lili Telles y no Devani. No escuché la mañanera, pero por las notas que he estado viendo, parece que es atacar a Lili Telles cuando no va por ahí el tema. No estamos en el foco principal, no está la política de género puesta con la dimensión que debería tener. Y en el caso de México, pues vendrá CEDAW a decir que esto está mal, pero no sé si el año pasado o en 2 años o las instancias internacionales, y esto se mueve desafortunadamente muy lento. Creo que cuando pensemos en soluciones, sí tenemos que ver cómo todo lo que está deshecho se vuelve a intentar rearmar en un plato totalmente roto. Muchísimas gracias, Leticia. Pues yo, para dar final, no sé si quieras, para dar conclusión a esta conferencia, no sé, Leticia, si quieras compartirnos una última reflexión. Igual, Gloria, no sé si quieras compartirnos también una última reflexión para dar cierre a esta primera conferencia magistral de nuestro taller y actividades sobre violencia de género en la Flaxo México. Leticia. Miren, yo quisiera pensar que somos una élite privilegiada, con formación, con capacidad de incidencia, con posibilidad de investigar, con relaciones para construir cosas juntos. E independientemente de cómo se está viendo Flaxo hacia el interior y de no tolerar nada de violencia al interior de las instituciones, entre maestros y alumnos, entre investigadores y todo eso que está, por supuesto, perfecto, tendríamos que ver cómo se rehacen no solo muchas líneas de investigación, sino cómo se hace mayor trabajo donde las disciplinas se hablen. En mi experiencia, por ejemplo, ahorita estoy recordando una vez que me invitaron a Durango a hablar de derechos humanos con médicos, primera vez que yo trabajaba tema con médicos, y cuando les pregunté en el desayuno y en corto con el rector, el director y todos ellos, ¿qué tenían detectados como violación de derechos humanos? No los pude sacar del tema de la donación de sangre a testigos de Jehová, como el único problema de derechos humanos. Y ya el colmo en Durango fue cuando les dije, y por ejemplo, atención a personas trans en hospitales, me dijeron, no hombre, aquí no hay de esos. Esa fue la respuesta en Durango. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pensamos que todos estamos ya en el mismo canal, que esto es un tema que compartimos como preocupación y de pronto cambiamos de sede, cambiamos de interlocutores y vemos todo lo que falta. Vemos que este proceso por el que hemos pasado, en mi caso particular, sigo haciendo muchas investigaciones, sobre todo históricas, para tratar de ver cómo fue generándose el germen de los derechos. Y yo que me he movido mucho más en el ámbito público, he encontrado verdaderas joyas
en el ámbito privado de defensa de derechos y cómo lo privado siempre fue más importante que lo público, pero siempre le dimos más visibilidad a lo público. Para mí, salvo que pues Gloria diga otra cosa, tendríamos que ver, conozco su programa de trabajo desde que lo presentó, conozco los avances porque pude estar cerca en algunos momentos de Gloria. Yo siento que se tienen que fortalecer dando un enfoque donde hablemos más entre nosotras, entre nosotros y también entre instituciones. Veo muchos esfuerzos aislados, veo mucho interés de resolver cosas y puede ser que la impotencia individual se potencie colectivamente cuando vayamos todos conjuntando nuestros esfuerzos individuales. Eso sería. Muchísimas gracias, Leti. Gloria, no sé si quieras unas palabras finales. Sí, bueno, pues agradecerte, ¿no? Leticia, el haber aceptado abrir, ¿no? Nuestra primera sesión de taller con esta gran conferencia. Creo que es una gran oportunidad que estemos aquí toda la comunidad, digo, no estamos todos, pero sí el propósito es que en estos talleres, en estos espacios, estemos toda la comunidad, así lo pensamos, así lo diseñamos y creo que si bien, como tú bien mencionabas, Leticia, esto está pensado, ¿no? Hacia un trabajo de interacción, de construcción de acuerdos, consensos, como yo decía, estamos construyendo nuestra propia cultura en perspectiva de género, no, hay muchas, cada cabeza es un mundo, pero creo que el escucharte, ¿no? Nos permite a toda la comunidad, pues, conocer lo que pasa en otras partes del mundo, de nuestro país, ¿no? Lo que tú hablas de los municipios es muy importante, lo que tú hablas de Comitán, pues sí, ahí es donde hay que trabajar y eso, digo, le da, yo creo, una perspectiva a toda la comunidad en que lo que estamos viviendo pues es una problemática muy compleja, muy singular y que por eso es tan importante que estemos hoy aquí todas y todos, ¿no? Escuchando esto y sumándonos, nos sumamos obviamente a esta propuesta que tú haces de que hay que sumar esfuerzos, sumar talentos, ¿no? Efectivamente somos un espacio, ¿no? de pensamiento para la formación y la investigación muy, muy afortunado, y igual nos acompañan nuestros estudiantes. Entonces creo que podemos sumarnos a este esfuerzo y obviamente pues está la maestría de políticas públicas y género. Aquí está Gisela Sarenberg, donde hay muchas iniciativas en ese sentido y entonces, bueno, pues esperamos continuar este diálogo contigo y para sumarnos a un esfuerzo pues de intervención de política pública. Bueno, la comunidad lo conocen, yo soy profesora, investigadora de la Flaxo y justo pues esa es mi línea de investigación, el campo de política pública y creo que desde ahí es donde se puede realmente intervenir e ir buscando soluciones, ¿no? Y soluciones en donde pues tienen que intervenir obviamente distintos actores. Entonces pues muchas gracias, esperemos continuar, bueno, no quiero poner esperemos, sino vamos a continuar, la verdad, con este diálogo contigo, ¿no? Con toda la comunidad, con las colegas, estudiantes, con nuestras colaboradores. Entonces, pues muchas gracias y pues yo estoy muy contenta realmente de haber iniciado esta etapa.